En una noche tranquila de fin de semana, bajo la tenue luz de las estrellas que titilaban sobre el cielo despejado de la Sierra Madre, en un rincón olvidado de México, comienza nuestra historia. En un pequeño pueblo llamado San Isidro, escondido entre montañas y selvas espesas, la vida parecía transcurrir con la calma aparente de los lugares donde el tiempo se detiene. Pero esta noche, algo en el aire parecía susurrar que no todo era lo que parecía. Los primeros rayos del sol se colaban por la ventana de una modesta casa de adobe, iluminando el rostro de Elena Vargas mientras dormía. El calor del amanecer la arrancó de sus sueños, y al abrir los ojos, su mirada se posó en el diario que descansaba sobre su mesita de noche. Era un cuaderno sencillo, de tapas desgastadas, donde solía anotar sus pensamientos, sus días, sus temores. Se incorporó lentamente, aún adormilada, cuando un murmullo de voces desde el exterior la hizo detenerse. Las voces crecían, cargadas de tensión, como si una discusión estuviera a punto de estallar. Elena se acercó a la ventana, apartando la cortina de tela bordada. En el patio trasero de la casa de huéspedes donde vivía, dos mujeres intercambiaban palabras encendidas. «Mira, Dolores, si sigues tirando tu ropa mojada sin escurrirla, el agua va a gotear por todo el patio», gritaba Carmen López, una mujer robusta de mediana edad, con las manos en la cintura y el rostro enrojecido por la furia. «Ya estoy harta de tus descuidos». Dolores, desde el primer piso, no se quedó callada. Asomada desde su balcón, respondió con igual ferocidad. «¿Y tú qué, Carmen? ¿Crees que eres la reina de la limpieza? Tiras tus desperdicios por donde pasas y luego vienes a darme lecciones. Si no te gusta, vete a vivir sola, que nadie te aguanta». Elena, intrigada, salió de su cuarto y se asomó al balcón junto a su amiga Rosa, quien también había sido despertada por el alboroto. Ambas se miraron con una mezcla de diversión y curiosidad, reconociendo de inmediato la voz chillona de Carmen. «Es Carmen otra vez», dijo Rosa, frotándose los ojos. «Siempre encuentra algo de qué quejarse». La discusión escaló rápidamente. Carmen, fuera de sí, arrancó una chancla de su pie y la lanzó con fuerza hacia Dolores, quien esquivó el proyectil con agilidad. «Maldita seas, Carmen», gritó Dolores, señalándola con el dedo. «Sigue así y te juro que te arrepentirás. Tu familia no tiene ni un ápice de educación». Carmen, no dispuesta a ceder, tomó la otra chancla y la arrojó con aún más fuerza. «Sube aquí si te atreves, Dolores. Te voy a enseñar quién manda en esta casa». El escándalo atrajo a los demás vecinos, que comenzaron a asomarse desde sus puertas y ventanas. La situación estaba a punto de salirse de control, cuando una voz firme cortó el aire como un cuchillo. «Basta ya, señoras», gritó doña Mercedes, la dueña de la casa de huéspedes, una mujer de rostro curtido y mirada severa que apareció en el patio con los brazos cruzados. «¿Qué les pasa? Es domingo por la mañana y están armando un alboroto como si fueran gallinas en un corral». El silencio cayó sobre el lugar. Carmen y Dolores, aún furiosas, bajaron la mirada, sabiendo que doña Mercedes no toleraba desórdenes. «Ustedes dos», continuó doña Mercedes, señalándolas con un dedo acusador, «siempre están peleando por tonterías. Si no quieren seguir viviendo aquí, díganlo de una vez y se van al final del mes. No voy a permitir que conviertan mi casa en un circo». Carmen intentó defenderse, señalando la ropa húmeda que colgaba del tendedero de Dolores. «Pero mire, doña Mercedes, ella deja que el agua gotee por todos lados. Es una falta de respeto». «¿Y tú?», Carmen, respondió Dolores, sin quedarse atrás. «¿Por qué no te ocupas de tus propios asuntos? Siempre estás buscando pleito». Doña Mercedes alzó la mano, exigiendo silencio. «Ya basta. Carmen, si vas a lavar ropa, asegúrate de escurrirla bien antes de colgarla. Y tú, Dolores, baja el tono y compórtate como persona civilizada. No quiero más peleas, ¿entendido?». Ambas mujeres, aunque a regañadientes, asintieron. Los vecinos, al ver que el espectáculo había terminado, comenzaron a dispersarse. Elena y Rosa, aún en el balcón, intercambiaron una mirada y regresaron a su cuarto riendo por lo bajo. «Estas dos nunca van a cambiar», dijo Rosa, mientras se ponía una blusa para ir al trabajo. «Vamos, Elena, que se nos hace tarde». Elena asintió y se apresuró a prepararse. Vivían en una casa de huéspedes en el corazón de San Isidro,
Un pueblo donde todos se conocían y donde los pequeños roces entre vecinos eran parte de la vida cotidiana. Pero algo en el aire esa mañana le decía a Elena que el día traería algo más que una simple discusión. Después de un día agotador en la oficina de correos del pueblo, donde Elena trabajaba clasificando cartas y paquetes, el cansancio la envolvía como una manta pesada. Había pasado horas revisando documentos, atendiendo clientes y lidiando con las exigencias de su jefa, Sofía, una mujer amable pero estricta que siempre le recordaba: «Elena, no te distraigas. Termina esos reportes antes de irte, ¿eh?» Elena, con una sonrisa, siempre respondía: «Claro, Sofía, no se preocupe. Todo estará listo». Pero ese día, el trabajo se había acumulado más de lo habitual, y Elena se quedó hasta tarde. Cuando por fin salió de la oficina, el sol ya se había escondido detrás de las montañas, dejando un cielo teñido de tonos naranjas y morados. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era Rosa. «Elena, ¿dónde estás?», dijo la voz de Rosa, con un tono mezcla de preocupación y fastidio. «La cena ya está fría». «Perdón, Rosa. El trabajo se complicó hoy», respondió Elena acelerando el paso. «Ya voy para allá. Espérame un momento». Colgó el teléfono y montó su bicicleta, pedaleando por las calles empedradas de San Isidro. Al pasar por una intersección cerca del mercado, algo la hizo detenerse en seco. En medio del cruce, iluminado apenas por la luz de un farol, estaba un niño pequeño, de no más de 5 años, sentado en el suelo con la cabeza gacha. Elena frenó y se acercó con cautela. «Pequeño, ¿qué haces aquí solo?», preguntó inclinándose hacia él. «No es seguro estar en medio de la calle. Alguien podría no verte y...». El niño no respondió. Su rostro estaba oculto bajo una mata de cabello desordenado. Elena insistió, preocupada. «¿Dónde está tu familia? ¿Sabes dónde vives? Puedo llevarte a casa si me dices». Silencio. Elena extendió la mano para tocarle el hombro, pero al hacerlo, su mano atravesó el cuerpo del niño como si no estuviera allí. Un escalofrío le recorrió la espalda. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de suceder, el niño levantó la cabeza. Su rostro era pálido como la luna, con ojos hundidos y oscuros, y una voz tenue pero clara susurró: «¿Tú puedes verme?». Elena retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Quién eres?», balbuceó, intentando mantener la calma. El niño la miró con una tristeza infinita. «Estoy muerto. Morí aquí, en un accidente. Espero a mis papás, pero nunca vienen. No quieren saber de mí. Quiero ir a casa, pero no sé cómo». Elena sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La voz del niño era un lamento que se clavaba en su alma. Con un esfuerzo por controlar su miedo, preguntó: «¿Recuerdas dónde está tu casa? Si me dices, puedo ayudarte». El niño pareció animarse, señalando hacia una calle que se perdía en la oscuridad. «Es por allá. Si me sigues te muestro el camino». Aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que se alejara, Elena sintió una extraña compasión por el pequeño. Montó su bicicleta y lo siguió, mientras él flotaba apenas sobre el suelo, guiándola hacia las afueras del pueblo. El camino la llevó a una casa humilde en las afueras, rodeada de nopales y árboles de mezquite. «¿Es aquí?», preguntó Elena, deteniéndose frente a la casa. El niño asintió, con una sonrisa débil. «Gracias, señora. Eres buena. Espero que tengas mucha suerte». Antes de que Elena pudiera responder, el niño se desvaneció frente a sus ojos. Un instante después, un hombre mayor salió de la casa, mirándola con curiosidad. «¿Buscas a alguien, muchacha?», preguntó, acercándose con una linterna en la mano. Elena, aún aturdida, respondió: «Disculpe, señor, ¿esta casa pertenece a una familia con un niño pequeño?». El hombre frunció el ceño. «¿Un niño? Aquí vivía una pareja joven con su pequeño, pero tuvieron un accidente hace meses. El niño murió en el cruce cerca del mercado. Los padres están en el hospital, en coma. Nadie sabe si despertarán». Elena sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. El hombre continuó, con voz apesadumbrada: «Ellos no son de aquí. Compraron esta casa hace un par de años. Después del accidente, la familia del pueblo vino a recoger las cosas. No queda nadie aquí ahora». Elena, sin saber qué decir, agradeció al hombre y volvió a su bicicleta. Mientras pedaleaba de regreso a la casa de huéspedes, su mente era un torbellino de preguntas. ¿Realmente había visto al espíritu de un niño?
Y si era así, ¿qué significaba ese encuentro? Cuando Elena llegó a la casa de huéspedes, Rosa la esperaba con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia. «Por fin llegas», dijo, señalando la mesa donde la cena ya estaba fría. «¿Qué te pasó? Estás pálida como si hubieras visto un fantasma». Elena dejó escapar una risa nerviosa, pero no pudo evitar contarle todo. Mientras comían unos tacos de frijoles recalentados, le relató el encuentro con el niño en el cruce, sus palabras y la revelación del hombre mayor. Rosa la escuchó con los ojos muy abiertos, dejando el taco a medio camino. «¿Estás segura de que no fue un sueño?», preguntó Rosa, incrédula. «¿Un alma en pena? Eso suena a cuento de terror». «No lo sé», Rosa respondió Elena mirando su plato. «Pero lo vi, y sentí algo. No puedo explicarlo, pero no parecía maligno. Solo estaba perdido». Rosa suspiró, sacudiendo la cabeza. «Ay, Elena, tú y tus historias. Bueno, al menos llegaste a casa. Pero come rápido, que mañana tenemos que madrugar otra vez». Esa noche, mientras Elena se preparaba para dormir, sus pensamientos seguían dando vueltas. Sacó su diario y escribió lo sucedido, tratando de ordenar sus emociones. Al cerrar el cuaderno, su mirada se posó en la ventana. Por un instante, le pareció ver una sombra moverse en la oscuridad. Pero cuando se acercó a mirar, no había nada más que la noche silenciosa. A miles de kilómetros de San Isidro, en un pueblo vibrante en las tierras altas de Chiapas, otro capítulo de esta historia comenzaba a tejerse. Diego Morales, un hombre de unos 30 años, había llegado a San Cristóbal de las Casas en busca de algo que ni él mismo entendía del todo. Era un viajero solitario, un alma inquieta que recorría México en busca de historias, mitos y verdades ocultas. Llevaba consigo un diario, no muy diferente al de Elena, donde anotaba todo lo que veía y sentía. Esa mañana San Cristóbal estaba en plena efervescencia. Era el día del Festival de la Cosecha, una celebración que atraía a los habitantes de los pueblos cercanos y a viajeros curiosos. Las calles estaban adornadas con banderines de colores, y el aroma de tamales, mole y café, recién tostado, llenaba el aire. Diego paseaba por el mercado, observando los puestos de artesanías, tejidos y comida. La música de marimbas resonaba en cada esquina, y los lugareños, vestidos con trajes tradicionales tzotziles, danzaban y reían. Diego se detuvo en un pequeño puesto de comida al borde de la plaza. Pidió un plato de pozol y unas enchiladas, y se sentó en una mesa apartada, observando a la multitud. Una joven mesera, con una sonrisa cálida, le llevó su comida. «Se ve que no eres de por aquí», dijo, colocando el plato frente a él. Diego sonrió, sorprendido por su perspicacia. «Tan obvio es. Tu ropa te delata», respondió ella, señalando su camisa sencilla y sus botas de ciudad. «Aquí todos se visten de fiesta para el festival». Diego rió mirando a su alrededor. Era cierto. Los hombres llevaban sombreros de palma y camisas bordadas, mientras que las mujeres lucían faldas coloridas y blusas con intrincados diseños. «¿Qué es este festival?», preguntó, intrigado. «Es el Festival de la Cosecha», explicó la mesera. «Lo celebramos para dar gracias por las lluvias y pedir que las cosechas sean abundantes. Es una tradición muy antigua. Si te quedas hasta la noche, verás los bailes y las ofrendas». Diego asintió, agradeciendo la explicación. Mientras comía, su atención fue captada por una conversación en la mesa vecina. Dos hombres, de rostros curtidos por el sol, hablaban en voz baja pero con un tono de urgencia. «Dicen que en ese pueblo, Santa María del Silencio, alguien murió otra vez», dijo uno de ellos, bajando la voz. «Lo encontraron colgado en un árbol, pero solo la mitad de su cuerpo. La otra mitad desapareció». El otro hombre hizo una mueca, como si el tema le incomodara. «No hagas caso, Juan. Ese lugar siempre ha estado maldito. Nadie de aquí se atreve a acercarse». Diego, incapaz de ignorar la conversación, se acercó con cautela. «Disculpen, no pude evitar escucharlos», dijo, con una sonrisa amable. «¿Qué es eso de Santa María del Silencio?». Los hombres lo miraron con recelo. Uno de ellos, el más joven, respondió: «No es lugar para forasteros, amigo. Ese pueblo tiene algo oscuro. Nadie habla de él, y te recomendaría que no preguntes más». Diego quiso insistir, pero los hombres cambiaron de tema rápidamente. Mientras regresaba a su mesa, sintió una mirada fija en él. Al girarse,
Vio a un hombre de mediana edad, con ojos penetrantes y un rostro marcado por el tiempo, observándolo desde el otro lado del puesto. Cuando Diego lo miró, el hombre apartó la vista, pero la sensación de ser observado no lo abandonó. Esa noche, Diego decidió quedarse en San Cristóbal. Encontró una posada modesta en las afueras del pueblo, regentada por un hombre jovial llamado Don Rafael. ¿Buscas habitación, viajero?, preguntó Don Rafael, mientras limpiaba el mostrador. Tienes suerte, me queda una libre. Es pequeña, pero para un hombre solo como tú, está perfecta. Diego aceptó, aunque su mente seguía dando vueltas a la conversación que había escuchado. Había algo en las palabras de los hombres, algo en la mención de Santa María del Silencio, que lo inquietaba. Mientras subía las escaleras hacia su cuarto, volvió a sentir esa mirada penetrante. Al girarse, vio al mismo hombre de ojos fríos que lo había observado en el mercado, saliendo de la posada. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Diego a don Rafael señalando hacia la puerta. Don Rafael frunció el ceño. No lo sé, amigo, pero parece que no es de por aquí. Mejor no te metas en problemas. Diego asintió, pero su curiosidad ya estaba encendida. Algo le decía que su camino lo llevaría a Santa María del Silencio, y que allí encontraría respuestas a preguntas que aún no sabía formular. La noche en San Cristóbal de las Casas estaba llena de vida. Las calles vibraban con los ecos del Festival de la Cosecha, risas, música de marimbas y el crepitar de las fogatas que iluminaban la plaza principal. Pero para Diego Morales, el bullicio del festival no podía apagar la inquietud que lo perseguía desde que escuchó la conversación sobre Santa María del Silencio. Había algo en ese nombre, algo que resonaba en su interior como un eco distante, llamándolo a desentrañar sus secretos. Diego regresó a la posada de don Rafael después de pasear por el festival. La habitación que le habían asignado era pequeña, con una cama sencilla, un escritorio de madera gastada y una ventana que daba a un callejón oscuro. Se dejó caer en la cama, agotado, pero su mente no descansaba. Sacó su diario y comenzó a escribir lo que había escuchado en el mercado. Santa María del Silencio. Un pueblo maldito. Un cuerpo mutilado. ¿Qué está pasando allí? Mientras escribía, un ruido en el pasillo lo hizo levantar la mirada. Eran pasos, lentos y deliberados, que se detuvieron frente a su puerta. Diego contuvo la respiración, esperando, pero no hubo golpe ni voz, solo el silencio. Se acercó a la puerta y la abrió con cautela, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía, como si unos ojos invisibles lo siguieran desde las sombras. Bajó al comedor de la posada, donde don Rafael servía comida a los huéspedes. El lugar estaba lleno de viajeros y lugareños, todos compartiendo historias y risas. Diego encontró una mesa vacía junto a la ventana y pidió un plato de tamales. Mientras esperaba, su mirada se cruzó nuevamente con el hombre de ojos fríos que había visto en el mercado. Estaba sentado en una mesa al otro lado del comedor, comiendo en silencio, pero sus ojos estaban fijos en Diego. Sin pensarlo demasiado, Diego decidió acercarse. «Buenas noches», dijo, con una sonrisa amistosa. «¿Puedo sentarme aquí? No me gusta comer solo». El hombre lo miró con sorpresa, pero asintió lentamente. «Adelante», respondió, con una voz grave y pausada. «Pero no soy de mucha conversación». Diego se sentó y extendió la mano. «Soy Diego Morales, viajero». «¿Y tú eres?» «Tomás», respondió el hombre, estrechando su mano con firmeza. «Tomás Sánchez». Diego notó que la mano de Tomás estaba áspera, como la de alguien que había trabajado duro toda su vida. Intentó romper el hielo. «Escuché algo sobre un pueblo llamado Santa María del Silencio. ¿Sabes algo al respecto?» El rostro de Tomás se endureció. Sus ojos, ya de por sí fríos, parecieron oscurecerse aún más. «No es un lugar del que debas hablar a la ligera», dijo, bajando la voz. «Ese pueblo está maldito. Nadie de aquí se atreve a mencionarlo, y mucho menos a visitarlo». Diego sintió un escalofrío, pero su curiosidad era más fuerte que el temor. «¿Maldito? ¿Qué quieres decir?» «Escuché algo sobre un hombre que murió de una manera extraña». Tomás lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía confiar en él. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar. «Santa María del Silencio no es como otros pueblos. Hace mucho tiempo, algo terrible pasó allí. Una maldición, dicen. Desde entonces,
Los hombres del pueblo no viven más allá de los 35 años. Mueren en circunstancias horribles, como si algo o alguien los persiguiera. Diego se inclinó hacia adelante, incapaz de ocultar su interés. ¿Una maldición? ¿De dónde viene? Tomás dudó, mirando a su alrededor para asegurarse y cerciorarse que nadie los escuchara. Es una historia antigua, dijo, con voz baja. Nadie sabe exactamente cómo empezó, pero dicen que una joven fue sacrificada por los ancianos del pueblo para apaciguar a los dioses durante una plaga. Su familia intentó detenerlo, pero fueron asesinados. Desde entonces, los hombres del pueblo han pagado el precio. Diego sintió un nudo en el estómago. La historia era perturbadora, pero no podía evitar querer saber más. ¿Y nadie ha intentado romper la maldición? Tomás soltó una risa amarga. Muchos lo han intentado. Brujos, curanderos, sacerdotes, todos han fallado. Algunos murieron en el intento. Diego quiso preguntar más, pero Tomás se levantó abruptamente. No te metas en eso, forastero. No es tu asunto. Antes de que Diego pudiera responder, Tomás salió del comedor, dejando su plato a medio terminar. Diego lo siguió con la mirada, sintiendo que cada palabra de Tomás había encendido aún más su curiosidad. Decidió que, al día siguiente, buscaría a alguien que pudiera llevarlo a Santa María del Silencio. A la mañana siguiente, el festival había terminado, pero las calles de San Cristóbal seguían llenas de vida. Diego preguntó a don Rafael sobre Santa María del Silencio. El posadero palideció. ¿Para qué quieres ir allá? Ese lugar no es seguro. Nadie va allí a menos que no tenga otra opción. Pero Diego insistió, y don Rafael, a regañadientes, le dio el nombre de un guía local, un hombre llamado Juan Pérez, que conocía los caminos de las montañas. Diego encontró a Juan en un taller de reparación de motos, un hombre flaco de mirada astuta que aceptó llevarlo a Santa María del Silencio a cambio de una suma considerable. Es un viaje largo y difícil, advirtió Juan, mientras preparaba su camioneta. Y ese pueblo no es un lugar para curiosos. No soy un curioso cualquiera, respondió Diego, con una sonrisa confiada. Digamos que me gusta entender las cosas. Juan sacudió la cabeza, pero no dijo más. Partieron al mediodía, recorriendo caminos sinuosos que serpenteaban por las montañas. El paisaje era impresionante, con densos bosques de pinos y acantilados que caían hacia valles profundos. Pero a medida que se acercaban a Santa María del Silencio, el aire parecía volverse más pesado, como si una sombra invisible cubriera la región. Llegaron al pueblo al atardecer. Santa María del Silencio era un lugar pequeño, con casas de adobe y techos de teja que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Las calles estaban desiertas, y las pocas personas que Diego vio lo miraron con desconfianza. Juan estacionó la camioneta frente a una pequeña cantina. Aquí te dejo, dijo. Si necesitas volver, estaré aquí en un par de horas, pero te advierto, no te quedes mucho tiempo. Diego asintió y bajó de la camioneta, con su mochila al hombro. Caminó hacia la cantina, donde un grupo de hombres jugaba cartas en una mesa. Al verlo entrar, las conversaciones cesaron. Buenas tardes, dijo Diego, tratando de sonar amistoso. Busco un lugar para pasar la noche. ¿Saben de alguna posada por aquí? Un hombre mayor, con un sombrero de paja, lo miró de arriba a abajo. No hay posadas aquí, forastero. Pero la casa de doña Clara, al final del pueblo, a veces alquila cuartos. Diego agradeció y se dirigió hacia la casa de doña Clara, una mujer anciana de rostro arrugado pero mirada amable. Ella lo recibió con cierta sorpresa, pero accedió a alquilarle una habitación. No recibimos muchos visitantes, dijo doña Clara mientras le entregaba una llave. Ten cuidado, muchacho. Este pueblo no es como los demás. Diego sonrió, restándole importancia, pero las palabras de doña Clara se sumaron al peso que ya sentía en su pecho. Esa noche, mientras descansaba en su cuarto, un sueño inquieto lo envolvió. Soñó con una joven de rostro ensangrentado, parada frente a una fogata, con un grito silencioso en los labios. Despertó sobresaltado, con el corazón acelerado, y supo que su viaje a Santa María del Silencio estaba a punto de cambiarlo para siempre. Al día siguiente, Diego decidió explorar el pueblo. Las calles de Santa María del Silencio eran silenciosas, salvo por el canto de los grillos y el ocasional ladrido de un perro. Mientras caminaba, notó que las casas parecían abandonadas, con puertas cerradas y ventanas cubiertas de polvo.
En el centro del pueblo, encontró una pequeña iglesia de adobe, con un campanario que se inclinaba ligeramente hacia un lado. Frente a la iglesia, un grupo de niños jugaba con una pelota hecha de trapos. Al verlo, corrieron a esconderse, como si temieran a los extraños. Diego continuó su camino hasta llegar a un claro en las afueras del pueblo, donde un grupo de hombres trabajaba en un campo de maíz. Entre ellos reconoció a Tomás Sánchez, el hombre de ojos fríos. Diego se acercó, decidido a obtener respuestas. «Tomás, ¿podemos hablar?», preguntó, deteniéndose a unos pasos de él. Tomás dejó de trabajar y lo miró con recelo. «¿Qué quieres, forastero? Ya te dije que no te metas en esto. Solo quiero entender», respondió Diego. «Con calma. Sé que algo pasa en este pueblo. Quiero ayudar». Tomás soltó una risa seca, pero sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y resignación. «¿Ayudar? Nadie puede ayudar. Este pueblo está condenado. Pero si tanto insistes, ven conmigo esta noche. Te contaré lo que sé». Diego aceptó, y esa noche se reunió con Tomás en la cantina. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de ancianos que jugaban dominós en una esquina. Tomás pidió 2 tazas de café y comenzó a hablar en voz baja. «Santa María del Silencio era un pueblo como cualquier otro hace muchos años», dijo, mirando su taza. Pero entonces llegó la plaga. La gente moría sin remedio, y los ancianos, desesperados, recurrieron a un brujo. Él dijo que la única forma de apaciguar a los dioses era con un sacrificio humano. Escogieron a una joven, María, de apenas 16 años. Su familia lo intentó todo para salvarla, pero fueron asesinados frente a sus ojos. Antes de morir, María lanzó una maldición. Dijo que ningún hombre del pueblo viviría más allá de los 35 años, y que sus familias sufrirían como ella sufrió. Diego escuchaba en silencio, sintiendo un escalofrío. ¿Y la maldición es real? Tomás lo sintió lentamente. Desde entonces, ningún hombre en este pueblo ha vivido más allá de los 35. Mueren de formas horribles, despedazados, quemados, ahogados. Nadie sabe cómo ni por qué. Algunos dicen que es el espíritu de María, buscando venganza. Diego sintió que el aire se volvía más denso. ¿Y nadie ha intentado detenerla? Muchos lo han intentado, respondió Tomás, con amargura. Brujos, sacerdotes, curanderos, todos han muerto. Algunos dicen que María no descansará hasta que el último hombre del pueblo haya pagado por los pecados de sus ancestros. Diego miró a Tomás, notando el peso en sus palabras. ¿Y tú? ¿Por qué sigues aquí? Tomás lo miró fijamente, y por primera vez, Diego vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos. «Porque no tengo a dónde ir. Este es mi hogar, maldito o no. Y pronto cumpliré 35. Diego sintió un nudo en el estómago. «Tomás, yo puedo ayudar. Digamos que sé algo sobre estas cosas. Llévame a tu pueblo. Quiero ver el lugar donde ocurrió el sacrificio». Tomás lo miró con incredulidad, pero algo en la determinación de Diego lo hizo ceder. «Está bien. Mañana te llevaré. Pero no digas que no te advertí». A la mañana siguiente, Diego y Tomás emprendieron el camino hacia el corazón de Santa María del Silencio, un lugar en las afueras del pueblo donde, según Tomás, se había llevado a cabo el sacrificio de María. El sendero serpenteaba por un bosque espeso, donde los árboles parecían susurrar con el viento. Diego sentía una opresión en el pecho, como si el aire mismo estuviera cargado de lamentos. Llegaron a una casa abandonada, cubierta de enredaderas y maleza. Era una estructura de adobe, con el tejado medio derrumbado y las ventanas rotas. Tomás señaló la casa con un gesto. Aquí vivía María con su familia. Después del sacrificio, nadie se atrevió a volver. Dicen que está embrujada. Diego observó la casa, sintiendo una energía oscura que emanaba de ella. «Voy a entrar», dijo, con voz firme. Tomás lo agarró del brazo. «¿Estás loco? Nadie entra ahí». «No te preocupes», respondió Diego, sacudiéndose suavemente. «Sé lo que hago». Tomás le entregó un machete con una mirada de preocupación. «Toma esto. Nunca se sabe qué hay ahí dentro». Diego asintió y se adentró en la casa, empujando la puerta podrida que se derrumbó con un crujido. El interior estaba oscuro, con olor a humedad y polvo. Los muebles estaban cubiertos de telarañas, y el suelo crujía bajo sus pies. Diego avanzó con cuidado, examinando cada rincón. En una esquina, bajo una pila de escombros,
Encontró un pequeño objeto de bronce, similar a un incensario pero sólido y pesado. Al sostenerlo, sintió una energía extraña, como si el objeto estuviera vivo. Lo guardó en su mochila y continuó explorando. Bajo una tabla suelta del suelo, descubrió algo más, una espada de bronce, con una empuñadura de madera tallada con símbolos antiguos. Intentó sacarla, pero estaba atascada. Con el machete, cavó alrededor y tras un gran esfuerzo, logró liberarla. En ese momento, un viento helado recorrió la casa. El polvo se arremolinó y una risa aguda y escalofriante resonó en el aire. Diego se giró, con el corazón acelerado, y vio una figura en la penumbra. Una joven de cabello largo y oscuro, con el rostro cubierto de sangre. «No perteneces aquí», susurró la figura, con una voz que parecía venir de todas partes. «Todos pagarán». Diego apretó la espada con fuerza, enfrentándose a la figura. «No quiero hacerte daño», dijo con voz firme, «pero esto tiene que parar». La figura rió, y el sonido hizo que los vidrios rotos de las ventanas temblaran. «¿Parar? Nunca. Ellos mataron a mi familia. Y tú también morirás». Antes de que Diego pudiera reaccionar, la casa comenzó a temblar. Las vigas crujían, y el polvo caía del tejado. Tomás entró corriendo, gritando, «Diego, sal de ahí, se va a derrumbar». Tomás lo arrastró fuera justo cuando la casa colapsó tras ellos, levantando una nube de polvo. Afuera, Diego, aún sosteniendo la espada, miró a Tomás, jadeando. «Ella estaba ahí», dijo, con la voz entrecortada. «La vi». Tomás lo miró, pálido. «¿La viste? Entonces es verdad. María aún está aquí». Diego mostró la espada y el objeto de bronce. «Estos objetos, creo que son importantes. Necesito saber más sobre el sacrificio». Tomás suspiró, derrotado. «Ven conmigo. Hay un lugar más que debes ver». El aire en Santa María del Silencio parecía más pesado a medida que Diego Morales y Tomás Sánchez avanzaban por el sendero que conducía al lugar donde, décadas atrás, María había sido sacrificada. Los árboles a su alrededor se alzaban como guardianes silenciosos, sus ramas entrelazadas bloqueando la luz del sol poniente. Diego llevaba en su mochila el incensario de bronce y la espada de madera que había encontrado en la casa abandonada. Objetos que parecían vibrar con una energía antigua y perturbadora. Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que aún no comprendía del todo, pero que sentía como un peso en el pecho. El sendero hacia el lugar del sacrificio era empinado y resbaladizo, cubierto de musgo y raíces que emergían de la tierra como si intentaran atrapar a los intrusos. Tomás iba adelante, abriendo paso con un machete, mientras el sudor le perlaba la frente. «No está lejos», dijo, sin girarse, «pero este lugar, nadie viene aquí a menos que sea necesario. Mi madre dice que el altar está maldito, que el espíritu de María nunca se fue». Diego asintió, aunque su mente estaba en otra parte. Las palabras de Tomás resonaban con las imágenes que había visto en la casa. El rostro ensangrentado de María, su risa escalofriante, su promesa de venganza. ¿Era posible que una maldición tan antigua aún tuviera tanto poder? Y si era así, ¿cómo podía él, un simple viajero, enfrentarse a algo así? Tras casi una hora de caminata, llegaron a un claro en la cima de una colina. En el centro se alzaba una estructura inquietante, un pilar de piedra, erosionado por el tiempo, rodeado por 4 columnas menores en cada esquina. El suelo estaba cubierto de hierba seca, y el aire olía a tierra húmeda y algo más, algo indefinible que ponía los nervios en punta. «Aquí fue», dijo Tomás, señalando el pilar central. «Ahí ataron a María. El brujo la sacrificó, cortándole el cuello frente a todo el pueblo. Dicen que su sangre corrió por la piedra y se hundió en la tierra». Diego se acercó al pilar, sintiendo un escalofrío. La piedra estaba grabada con símbolos extraños, líneas curvas y ángulos que no reconocía. Sacó su diario y comenzó a copiarlos cuidadosamente, aunque no entendía su significado. Mientras lo hacía, una oleada de mareo lo invadió. Cerró los ojos, y por un instante, el mundo a su alrededor cambió. De pronto, Diego no estaba en el claro. Estaba en el mismo lugar, pero era de noche, y una multitud se reunía alrededor del pilar. Antorchas iluminaban la escena, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los aldeanos. En el centro,
Atada al pilar estaba María, una joven de cabello largo y ojos llenos de terror. Sus muñecas estaban amarradas con cuerdas, y su vestido blanco estaba manchado de tierra. Frente a ella, un hombre anciano, vestido con una túnica adornada con plumas y amuletos, sostenía un bastón rematado con la cabeza disecada de un jabalí. Era el brujo, y su rostro estaba pintado con líneas negras y rojas. A su alrededor, los aldeanos cantaban en un idioma que Diego no entendía, un cántico que resonaba como un lamento. De pronto, dos figuras irrumpieron en la escena, un hombre y una mujer, los padres de María, luchando contra los aldeanos que los sujetaban. «No, no toquen a mi hija», gritaba el hombre, forcejeando con desesperación. «Por favor, déjenla ir». La mujer, arrodillada, suplicaba entre lágrimas. «Es solo una niña. Tomen mi vida en su lugar, pero déjenla vivir». El brujo alzó su bastón, silenciando a la multitud. «El sacrificio debe hacerse», dijo, con una voz que cortaba el aire. «Es la única forma de salvar al pueblo». Los gritos de los padres se volvieron más desesperados. El hombre logró liberarse por un instante y corrió hacia María, pero antes de que pudiera alcanzarla, dos jóvenes lo interceptaron. Con garrotes en las manos, lo golpearon sin piedad. La sangre salpicó el suelo, y el hombre cayó, inmóvil. La mujer, al ver a su esposo muerto, soltó un alarido desgarrador y se desplomó, mordiéndose la lengua en un acto de desesperación. María, testigo de la muerte de sus padres, dejó de luchar. Sus ojos se llenaron de una furia que parecía sobrenatural. Comenzó a gritar, pero sus palabras no eran audibles para Diego. Solo veía su boca moverse, formando una maldición que parecía resonar en el aire. Los aldeanos retrocedieron, aterrados, mientras el brujo alzaba un cuchillo ritual y lo hundía en el cuello de María. La sangre brotó, tiñendo la piedra de un rojo oscuro. De pronto, la visión se desvaneció. Diego estaba de vuelta en el claro, con el corazón latiéndole con fuerza. Tomás lo miraba, preocupado. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose. «Te quedaste quieto, como si hubieras visto un fantasma». Diego respiró hondo, tratando de calmarse. «La vi lo que pasó aquí. María, ella maldijo al pueblo antes de morir. Tomás Polidezio, ¿la viste? Entonces es cierto. Su espíritu sigue aquí». Diego se acercó al pilar central y tocó la piedra. Bajo sus dedos, sintió algo rugoso. Se agachó y descubrió un símbolo grabado en la base, diferente a los demás. Lo copió en su diario, sintiendo que estaba un paso más cerca de entender la maldición. De regreso al pueblo, Diego y Tomás caminaron en silencio. El sol ya se había ocultado, y la noche envolvía a Santa María del Silencio en una quietud inquietante. Diego no podía sacarse de la cabeza la visión del sacrificio. Había sentido el dolor de María, su rabia, su desesperación, pero también sabía que los aldeanos de hoy no eran responsables de lo que había pasado. Tenía que haber una forma de romper la maldición. En la casa de doña Clara, Diego revisó los objetos que había encontrado: el incensario de bronce, la espada de madera y los símbolos que había copiado. Sacó su diario y comenzó a analizarlos, buscando algún patrón. Las horas pasaron, y el cansancio lo vencía, pero no podía detenerse. Doña Clara, al verlo trabajar hasta tarde, se acercó con una taza de chocolate caliente. «¿Qué haces con tanto empeño, muchacho?», preguntó, mirando los objetos sobre la mesa. Diego levantó la vista, dudando si debía contarle todo. Pero algo en la mirada de doña Clara, una mezcla de sabiduría y tristeza, lo hizo confiar en ella. «Estos objetos los encontré en la casa de María, la chica que fue sacrificada. Creo que tienen algo que ver con la maldición». Doña Clara observó el incensario y la espada con atención. Su rostro se endureció. «Estos no son objetos comunes», dijo, con voz baja. «Pertenecían al brujo que realizó el sacrificio. El incensario se usaba para invocar espíritus, y la espada se dice que estaba encantada para controlarlos. Pero algo salió mal». Diego sintió un destello de esperanza. «¿Sabe algo más sobre el brujo? ¿Dónde vivía?». Doña Clara asintió lentamente. «Su casa está al otro lado del pueblo, pero nadie va allí. Está abandonada desde que él murió, poco después del sacrificio. Dicen que María lo mató». Diego se levantó,
Decidido, tengo que ir a esa casa. Si el brujo está detrás de esto, tal vez allí encuentre respuestas. Tomás, que había estado escuchando en silencio, intervino. Espera, Diego, no puedes ir solo. Esa casa es peligrosa. No tengo miedo, respondió Diego, aunque en el fondo sentía un nudo en el estómago. Si queremos salvar a este pueblo, tenemos que enfrentarlo. Doña Clara suspiró. Ten cuidado, muchacho. El espíritu de María no perdona a los que se entrometen en su venganza. A la mañana siguiente, Diego y Tomás se dirigieron a la casa del brujo. Era una estructura aún más decrépita que la de María, con paredes agrietadas y un tejado que apenas se sostenía. El aire alrededor de la casa era frío, incluso bajo el sol del mediodía. Diego sintió una opresión en el pecho, pero no se detuvo. Quédate afuera, le dijo a Tomás entregándole el machete. Si algo pasa, grita. Tomás asintió, aunque su rostro reflejaba preocupación. Diego entró en la casa, sosteniendo la espada de madera como si fuera un talismán. El interior estaba lleno de objetos extraños, máscaras talladas, amuletos colgando de las paredes, y un altar cubierto de polvo en el centro de la habitación. Diego exploró con cuidado, buscando cualquier pista. En una esquina, encontró un arcón de madera cerrado con un candado oxidado. Usando una piedra, lo rompió y abrió el arcón. Dentro había un libro antiguo, con una cubierta de cuero desgastada. Los símbolos en la portada eran idénticos a los que había visto en el pilar de sacrificio. Al abrir el libro, Diego sintió un escalofrío. Las páginas estaban llenas de textos en un idioma desconocido, pero una sección llamó su atención. Un ritual descrito con detalle, titulado El Pacto de las Sombras. Según el texto, el brujo había intentado convertir a María en un espíritu vengador, un ente que obedecería sus órdenes. Pero el ritual requería una joven pura, y la muerte violenta de sus padres había llenado a María de un odio tan poderoso que el brujo perdió el control. En lugar de servirle, María lo mató y comenzó su venganza contra el pueblo. Diego guardó el libro en su mochila, sintiendo que estaba más cerca de la verdad. Pero antes de que pudiera seguir buscando, un viento helado llenó la habitación. Las sombras en las paredes parecieron moverse, y la risa de María resonó nuevamente. No escaparás, susurró su voz, mientras una figura oscura se materializaba frente a él. Diego levantó la espada de madera, dispuesto a enfrentarla. No quiero pelear contigo, María dijo, con voz firme, pero esto tiene que terminar. La figura rió, y el suelo tembló bajo sus pies. Diego sabía que el tiempo se agotaba. Si quería salvar a Tomás y al pueblo, tenía que actuar rápido. La noche envolvía a Santa María del Silencio en un silencio opresivo, roto solo por el ulular del viento entre los árboles. Diego Morales, sosteniendo el libro del brujo y la espada de madera, sentía que el peso de la verdad lo aplastaba. Había descubierto que la maldición que atormentaba al pueblo no era solo el acto de venganza de María, sino el resultado de un ritual fallido, un pacto oscuro que el brujo había intentado controlar y que, en cambio, había desatado un horror que perduraba por generaciones. Ahora, Diego sabía que debía enfrentarse al espíritu de María y encontrar una manera de poner fin a su sufrimiento. Diego y Tomás regresaron al pueblo después de la experiencia en la casa del brujo. La tensión entre ellos era palpable. Tomás, con la sombra de la maldición pesando sobre él, miraba a Diego con una mezcla de esperanza y temor. Hoy cumpliré 35 años en 2 semanas, dijo Tomás, con voz baja mientras caminaban por las calles desiertas. Si lo que dices es cierto, no me queda mucho tiempo. Diego puso una mano en su hombro. No dejaré que te pase nada, Tomás, pero necesito que confíes en mí. Vamos a seguir a alguien esta noche. ¿A quién?, preguntó Tomás, frunciendo el ceño. A Miguel Torres, respondió Diego, revisando las notas en su diario. Es uno de los 2 hombres del pueblo que acaba de cumplir 35 años. Si María sigue un patrón, él podría ser el próximo. Tomás asintió, aunque la idea de enfrentarse al espíritu de María lo llenaba de aprensión. Diego, por su parte, sacó un amuleto de su mochila, un pequeño talismán de obsidiana que había comprado en San Cristóbal, grabado con símbolos protectores. Toma esto, le dijo a Tomás, colocándolo en su mano. Es un amuleto de protección. No sé si funcionará, pero no está de más tenerlo. Tomás lo miró con escepticismo, pero lo guardó en su bolsillo.
Esa noche, se dirigieron a la casa de Miguel Torres, una modesta construcción de adobe en las afueras del pueblo. La luz de una lámpara de aceite brillaba tenuemente desde el interior, y podían ver sombras moviéndose dentro. «No podemos entrar», susurró Tomás. «Si María nos ve, podría atacarnos». Diego negó con la cabeza. «No nos verá. Este amuleto sacó otro talismán. Este con un diseño más intrincado nos ocultará de ella. Es un velo de sombras, algo que aprendí de un curandero en Oaxaca. Nos hará invisibles para los espíritus». Tomás lo miró con incredulidad, pero no discutió. Se escondieron detrás de un árbol cercano, observando la casa. Dentro, Miguel estaba sentado a la mesa, hablando con su esposa y su hija pequeña. Todo parecía normal, pero Diego sentía una corriente fría en el aire, como si algo estuviera acercándose. De pronto, una figura apareció en la oscuridad. Era María, su rostro pálido y ensangrentado, sus ojos brillando con una furia sobrenatural. Flotaba apenas sobre el suelo, moviéndose hacia la casa con una determinación escalofriante. Diego y Tomás contuvieron la respiración mientras ella entraba, atravesando la puerta como si no existiera. Dentro de la casa, Miguel se levantó de repente, con los ojos vidriosos, como si estuviera en trance. Su esposa lo llamó, preocupada, pero él no respondió. Comenzó a caminar hacia la puerta, siguiendo a María, que lo guiaba como un títere. «Está poseído», susurró Diego, apretando la espada de madera. «Vamos tras ellos». Tomás dudó, pero siguió a Diego. Corrieron en silencio, manteniendo la distancia mientras María llevaba a Miguel hacia un arroyo en las afueras del pueblo. El agua brillaba bajo la luz de la luna, y las rocas a su alrededor parecían guardianes silenciosos de un ritual inminente. María se detuvo junto al arroyo, y Miguel, aún en trance, comenzó a caminar hacia el agua. Diego sabía que no podía esperar más. Sacó la espada de madera y corrió hacia ellos gritando: «María, detente». El espíritu se giró, sorprendido. Sus ojos se clavaron en Diego, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «¿Tú otra vez?», siseó. «¿Crees que puedes detener lo que está escrito?». Diego levantó la espada, sintiendo su energía vibrar en sus manos. «No quiero pelear contigo, María, pero no dejaré que sigas matando». María rió, un sonido que helaba la sangre. «Ellos mataron a mi familia. Me arrancaron de mi hogar. Todos merecen morir». Diego dio un paso adelante, enfrentándola. «Los hombres de este pueblo no son los que te lastimaron. Son hijos, nietos, bisnietos de aquellos que ya están muertos. Tu venganza no tiene sentido». María lo miró con furia, pero Diego vio un destello de dolor en sus ojos. Aprovechó el momento para continuar. «Sé lo que te pasó, María. Sé que el brujo te usó, que intentó convertirte en un espíritu para servirle. Pero él está muerto, y tú sigues atrapada aquí. Deja ir tu odio. Déjame ayudarte a descansar». María vaciló, y por un instante su rostro ensangrentado pareció suavizarse. Pero entonces, con un grito de rabia, se lanzó contra Diego, sus manos convertidas en garras etéreas. Diego esquivó el ataque, rodando por el suelo, y levantó la espada. «No quiero hacerte daño», gritó. Pero María no escuchaba. La lucha fue feroz. María era rápida, sus movimientos casi imposibles de seguir. Pero Diego, guiado por una mezcla de instinto y determinación, lograba bloquear sus ataques con la espada. Cada golpe resonaba con un destello de energía, como si la madera estuviera imbuida de un poder antiguo. Tomás, desde la distancia, sostenía a Miguel, que había colapsado en el suelo, liberado del trance. «Diego, cuidado», gritó, al ver que María levantaba una mano para lanzar un golpe mortal. En ese momento, Diego sacó el incensario de bronce de su mochila. Lo había estudiado en el libro del brujo y sabía que era más que un objeto decorativo. Era un sello, un recipiente para contener espíritus. Con un movimiento rápido, lo abrió y lo levantó hacia María. Una luz dorada brotó del incensario, envolviendo a María. Ella gritó, un sonido lleno de dolor y rabia, mientras su forma comenzaba a desvanecerse. «No, no puedes detenerme», rugió, pero su voz se debilitaba. Diego, con el corazón acelerado, habló con firmeza. «María, no estás sola. Te ayudaré a encontrar paz, pero debes dejar ir esta venganza».
La luz se intensificó, y María por primera vez pareció escuchar. Sus ojos, llenos de odio, se llenaron de lágrimas. Ellos mataron a mi familia, susurró, pero su voz era más débil, casi humana. Diego sintió una punzada de compasión. Lo sé, pero ya no puedes cambiar el pasado. Deja que te ayude a reunirte con ellos. María lo miró, y por un momento, su rostro recuperó la belleza de la joven que había sido. Luego, con un suspiro, asintió. Está bien, quiero descansar. La luz del incensario la envolvió por completo, y su figura se desvaneció en un destello suave. El aire se volvió más ligero, y el silencio del arroyo fue roto solo por el murmullo del agua. Diego cerró el incensario sintiendo que el peso en su pecho se aliviaba. A la mañana siguiente, Diego y Tomás llevaron el incensario al lugar donde María había sido sacrificada. Con la ayuda de doña Clara y otros ancianos del pueblo, comenzaron a buscar el cuerpo de María. El libro del brujo había revelado que, tras el sacrificio, el brujo había ocultado su cuerpo para completar el ritual, pero nunca lo terminó. Encontrar sus restos y darle un entierro apropiado era la clave para liberar su espíritu. Tras horas de búsqueda, encontraron un pequeño ataúd de madera enterrado bajo el pilar central. Dentro, los restos de María estaban sorprendentemente preservados, como si el tiempo no los hubiera tocado. Diego colocó el incensario junto al cuerpo, recitando una oración que había encontrado en el libro, una súplica para liberar el alma de María y devolverla al ciclo de la vida. Cuando terminó, una brisa cálida recorrió el claro, y los aldeanos sintieron una paz que no habían conocido en generaciones. Doña Clara, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Diego. Gracias, muchacho. Has hecho lo que nadie pudo. Esa noche, los habitantes de Santa María del Silencio organizaron una pequeña celebración en las afueras del pueblo. No era un festejo ruidoso, sino un momento de agradecimiento y esperanza. Las fogatas iluminaban la noche, y las familias compartían comida y historias, sintiendo por primera vez que el peso de la maldición se había levantado. Al amanecer, Diego preparó su mochila para dejar Santa María del Silencio. Tomás lo acompañó hasta el borde del pueblo, donde la camioneta de Juan Pérez lo esperaba para llevarlo de vuelta a San Cristóbal. ¿De verdad tienes que irte?, preguntó Tomás, con una sonrisa triste. Este pueblo te debe mucho. Diego sonrió, ajustándose la mochila. Los banquetes siempre terminan, amigo. Pero me alegra haber ayudado. Ahora ustedes pueden vivir sin miedo. Tomás extendió la mano, y Diego la estrechó con fuerza. Cuídate, Diego. Y si alguna vez vuelves, aquí tendrás un hogar. Diego asintió, subiendo a la camioneta. Mientras el vehículo se alejaba, miró por la ventana, viendo cómo Santa María del Silencio se desvanecía en la distancia. En su mente, la imagen de María, finalmente en paz, le dio una sensación de calma. Sacó su diario y escribió una última línea. A veces, el mayor acto de valentía es ayudar a un alma perdida a encontrar su camino. Con una sonrisa, cerró el diario y miró hacia el horizonte, listo para la próxima aventura.